¿Alguna vez se ha detenido a contemplar las intrincadas, casi invisibles, corrientes que tejen el tapiz de su existencia, percibiendo una sutil, casi imperceptible, disonancia en el concierto de su vida? ¿Ha sentido esa persistente nota discordante, que parece atraer la escasez, la fricción en sus relaciones más íntimas, o una languidez inexplicable en su espíritu, una fuga constante de la vitalidad que anhela, esa chispa que debería encender cada amanecer? ¿Qué pasaría si le revelara que la clave de este enigma reside en un acto tan cotidiano, tan asumido en su rutina, que jamás sospecharía su verdadero poder, el acto de ducharse? Esta no es una mera cuestión de higiene, es un portal, una compuerta energética que, si se abre en el momento incorrecto, puede atraer hacia usted la pobreza y la mala suerte. Prepárese para desvelar un secreto milenario, una enseñanza budista ancestral celosamente custodiada, que transformará para siempre su percepción de la energía, el agua y su propio destino. Y si le dijera que la raíz de estos desequilibrios, de esta sombra que a menudo se cierne sobre sus esfuerzos más nobles y sus intenciones más puras, podría residir en un acto tan cotidiano, tan intrínseco a su ritual diario, que lo realiza sin la menor conciencia de su poder místico, de su capacidad para forjar o deshacer el delicado equilibrio de su fortuna? Hablamos de la ducha, un acto de purificación física que, al ser ejecutado en un momento desafortunado, o con una intención errónea, se transmuta, de forma casi alquímica, en un portal invisible, una brecha sutil, a través de la cual su energía vital puede ser drenada silenciosamente, dejándolo expuesto a las vicisitudes de la pobreza, la mala suerte y un constante, extenuante, batallar contra corrientes invisibles. Estamos a punto de descorrer el velo de una sabiduría ancestral, un conocimiento arcano celosamente custodiado por linajes de monjes y maestros orientales, por aquellos que han dominado el arte de la alquimia interior y han comprendido la profunda interconexión entre los flujos energéticos del universo y el delicado campo vibratorio que es su propio ser. Este no es un simple capricho de la mente moderna, ni una tendencia efímera nacida de las redes digitales. Es una verdad primordial, susurrada a través de los siglos en monasterios remotos y cuevas sagradas, que promete transformar radicalmente no solo su percepción del universo esotérico y sus veladas dimensiones, sino la mismísima calidad de su vida, su interacción con la abundancia y su capacidad para manifestar la armonía. Prepárese para ser seducido por un saber que pocos se atreven a descifrar, una revelación imbuida de la energía cósmica de verdades prohibidas, dispuestas a ser desveladas, un fragmento de textos olvidados que ahora emergen a la luz desde las neblinosas cumbres del Himalaya hasta los antiguos monasterios ocultos en valles remotos. La esencia de esta enseñanza ha sido transmitida, de maestro a discípulo, por aquellos que han comprendido, con una claridad que trasciende la lógica mundana y la ciencia cartesiana, que el cuerpo humano no es meramente una estructura biológica, un recipiente denso de carne y hueso sometido únicamente a las leyes físicas, sino un microcosmos vibratorio, un campo toroidal de energía sutil, infinitamente permeable a las influencias cósmicas, telúricas y astrales. Y dentro de este sistema intrincado, este palacio de energía sutil, el agua, la misma sustancia que compone la Mayo Ere, parte de nuestro ser y del planeta, no es solo un solvente, un agente de limpieza material para el cuerpo denso, sino un conductor supremo de la energía, una matriz de información capaz de absorber, transmutar y amplificar las vibraciones a las que es expuesta. ¿Cómo podría entonces un acto tan íntimo, tan inmersivo como la ducha, que nos sumerge por completo en este elemento primigenio y vivificante, ser ajeno a estas leyes universales, a estas corrientes invisibles que rigen toda la existencia? La ignorancia de esta profunda verdad es una invitación tácita a la disarmonía, una vela encendida en medio de una tormenta energética. Pero el conocimiento, la comprensión lúcida de cómo el agua interactúa con su aura, con sus chakras, con sus meridianos energéticos, con la urdimbre misma de su campo vibratorio, es la llave maestra para forjar un escudo protector inquebrantable contra la adversidad y para magnetizar hacia usted la abundancia, la prosperidad y la gracia en todas sus formas. Esta revelación es un faro en la oscuridad, una guía hacia una nueva alquimia de pensamiento, donde lo mundano se eleva a lo sagrado, y cada acto consciente se convierte en un peldaño, una ascensión hacia la iluminación espiritual. Lo que estamos a punto de compartir es una sabiduría tan rara y transformadora que pocos han tenido el privilegio de asimilarla en su plenitud, y menos aún de aplicarla con intención plena, con la disciplina del verdadero adepto. Permita que esta enseñanza se ancle en lo más profundo de su ser, que resuene con la memoria ancestral de su alma, y sienta cómo su percepción del velado universo esotérico se expande, prometiendo no solo el entendimiento intelectual, sino una metamorfosis real de su experiencia vital, una transfiguración de su destino. Prepárese, pues,
para asomarse a un abismo de misterios ocultos, un entramado de verdades energéticas que han permanecido veladas por siglos, susurradas solo en los rincones más recónditos de la tradición. Descubrirá que existe un umbral, un lapso temporal entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana, considerado por los antiguos como el más vulnerable y sensible para el campo espiritual, un momento en que la barrera entre lo visible y lo invisible se diluye hasta ser casi inexistente. Es en esta franja crepuscular cuando el mundo onírico y el plano astral se entrelazan con mayor intensidad, cuando la densidad de la vigilia disminuye, donde el acto de ducharse puede devenir en un grave desequilibrio, abriendo su campo energético a influencias indeseadas, a parásitos etéricos y a fugas vitales, drenando su fuerza esencial y sembrando las semillas de la desgracia y el estancamiento. Pero no solo le revelaremos los errores comunes que la mayoría de las personas, incluso las más sensibles y espiritualmente conscientes, cometen sin saberlo, como la imprudencia de purificarse bajo el agua tras intensas discusiones o enfrentamientos emocionales, el uso desmedido de agua excesivamente caliente en momentos de crisis emocional profunda, o la nefasta y subestimada costumbre de absorber noticias negativas, vibraciones de miedo y conflicto, mientras se expone al flujo del agua purificadora, sino que le equiparemos con herramientas sagradas, con rituales ancestrales, guardados por generaciones, para revertir estos patrones y reconectar su ser con la pureza elemental del agua. Desvelaremos un ritual de reconexión con el agua, un proceso de 4 pasos diseñado para transformar su ducha de un acto mecánico en un santuario personal de purificación, recarga y blindaje energético, desde la preparación consciente de su espacio, infundiéndole intención sagrada, pasando por la visualización vívida del agua, no como un líquido, sino como una cascada de luz dorada que lava toda densidad, hasta la potente formulación de palabras de afirmación y un cierre ceremonial que sella su aura, creando un campo de fuerza impenetra. Y más allá de la ducha misma, le iniciaremos en 5 rituales diarios, aparentemente pequeños e insignificantes en su simplicidad, pero de un poder inmenso y transformador, diseñados para crear un escudo protector inquebrantable alrededor de su energía personal, evitando esas fugas invisibles que minan su prosperidad, su paz interior y su vitalidad. Imagine el impacto profundo de la primera palabra del día, una afirmación consciente que declara su integridad y plenitud antes de que el mundo exterior pueda perturbarle. La sabiduría silenciosa de un vaso de agua, colocado junto a su lecho, un centinela nocturno de sus energías no procesadas, que luego desecha al amanecer. La sanación inherente en el toque consciente y presente de su propio cuerpo al aplicar loción o al vestirse. El anclaje de un objeto de poder personal, un talismán de su propia creación, que resuena con su propósito más elevado, que le recuerda su soberanía al tocarlo, y la liberación simbólica de las energías externas. Al regresar a su morada, mojándose las manos y afirmando, dejo fuera lo que no es mío. Cada uno de estos fragmentos es una pieza de un rompecabezas más grande, un enigma sutilmente desvelado, prometiendo una profundidad de conocimiento que trasciende lo superficial y penetra en las verdaderas leyes que rigen el universo de las energías sutiles y la manifestación. Este viaje que estamos a punto de emprender juntos no es solo una oportunidad para aprender verdades esotéricas, sino para recordar verdades olvidadas, para activar códigos energéticos latentes dentro de su propio ser, para despertar al alquimista que reside en usted. Si estas palabras resuenan con la vibración de su alma, si la promesa de una revelación auténtica y transformadora enciende una chispa de curiosidad inquebrantable en su interior, entonces le imploro ande el primer paso, un acto de voluntad, hacia su propia liberación. Muestre su apoyo a la expansión de esta sabiduría, tocando el botón de me gusta, enviando una onda de energía positiva al universo, un eco de su propia intención. Comparta sus propias experiencias, sus preguntas, sus reflexiones en la sección de comentarios. Su voz no es solo un eco, sino una parte esencial de la alquimia colectiva que estamos creando, una sinfonía de conciencia. Y, fundamentalmente, suscríbase a este canal, active la campana de notificaciones para que ninguna de las profundas enseñanzas que continuaremos desvelando le sea esquiva, para que su despertar sea constante e ininterrumpido. Al hacerlo, no solo se unirá a una comunidad selecta de buscadores de la verdad y maestros de su propio destino, sino que se comprometerá consigo mismo, dando el primer paso consciente hacia la maestría de su propio campo energético y la manifestación de una vida plena, protegida, abundantemente próspera y espiritualmente iluminada. Esta es una invitación irresistible a lo desconocido, un pacto con el universo para desentrañar los secretos que le han sido negados por velos de ignorancia. ¿Está listo para embarcarse en este viaje de autodescubrimiento y transmutación? ¿Para reclamar su herencia energética? La verdad aguarda pacientemente
El acto de la ducha, un ritual diario, esconde un secreto ancestral velado por la prisa. No es solo la piel lo que se purifica, sino su campo aurico, el tapiz vibratorio de su verdadera esencia. Ha considerado el agua un conductor energético, capaz de arrastrar no solo la suciedad física, sino también las improntas sutiles de su día, las emociones ajenas, las vibraciones disonantes que se adhieren a su ser. Las antiguas escuelas de misterios lo sabían bien. Los sacerdotes y sacerdotisas de civilizaciones olvidadas comprendían que interactuar con el agua era un portal de transmutación. Pero ¿qué sucedería si este mismo portal, mal empleado, se convirtiera en una compuerta para el drenaje de su fuerza vital? Una fuga silenciosa que merme su poder, socavando su salud emocional, sus relaciones y su prosperidad, sin que usted lo advierta. La modernidad ha eclipsado esta verdad profunda sobre el elemento más fundamental. Aquí reside la profunda revelación que pocos se atreven a susurrar, en la creencia de que ducharse en el momento inoportuno del día puede, en efecto, sabotear su bienestar emocional, sus lazos afectivos e incluso sus finanzas. Esto no es una superstición de viejas consejas, sino una comprensión profunda de los ritmos energéticos del cuerpo y del cosmos. Imagine su aura, su campo energético, como un escudo luminoso, una vestidura vibratoria que lo envuelve y lo resguarda de influencias externas. En ciertos ciclos del día, especialmente cuando el sol se oculta y la noche despliega su manto, este escudo se vuelve permeable, más vulnerable, asemejándose a una vasija abierta. Al exponerse al agua en esos instantes de menor defensa, el agua, en vez de purificar y recargar, arrastra su fuerza vital. Es un vaciamiento sutil pero constante, que desprovee su espíritu y abate su ánimo, goteando su esencia vital lentamente. Las escrituras arcanas, como ciertos fragmentos del libro de Thoth N, o las interpretaciones populares, sino los textos primigenios que solo los iniciados podían descifrar, o los rollos olvidados de las sacerdotisas de Isis en Egipto, advertían la santidad del tiempo en los rituales de purificación. No se trataba de un simple baño, sino de un acto consciente, sincronizado con las mareas cósmicas y los ciclos lunares y solares. Los esenios, por ejemplo, practicaban inmersiones rituales en horarios específicos, sabiendo que el agua, en conjunción con la intención y el momento astral, podía potenciar o debilitar el cuerpo sutil. Existían horas de la sombra y horas de la luz para el baño, según manuscritos ocultos en monasterios remotos. Ducharse indiscriminadamente, sin respeto por estos ritmos, es perder el rumbo, disipar energía, invitar influencias. Textos prohibidos detallaban la alquimia sutil del agua, con los vórtices energéticos humanos, una danza sagrada hoy ignorada. Este drenaje silencioso se manifiesta de formas insidiosas en su vida, a menudo disfrazado de causas mundanas. Ha experimentado periodos de inexplicable fatiga emocional, una irritabilidad que no cede, o una repentina desmotivación que apaga su chispa creativa y su vitalidad. Quizás sus relaciones se tornan más tensas, o sus proyectos financieros encuentran obstáculos inesperados, como si una fuerza invisible saboteara sus esfuerzos más diligentes. Todo ello puede ser el eco de esta fuga energética. El agua, al debilitar su aura, abre puertas para que energías densas del colectivo, proyecciones negativas, o incluso sus propias vibraciones de baja frecuencia, se arraiguen con mayor facilidad en su interior. La alquimia interior, el verdadero arte de la transmutación, exige que usted sea el guardián vigilante de su propio recipiente energético. Reflexión y profundament. Cuando su ritual de limpieza ha sido un acto de conciencia y cuando una simple rutina, la respuesta sella esas fugas, permitiendo retener la energía que, por derecho cósmico, es suya. Despierte a este conocimiento dormido. Esta revelación, una vez comprendida, transforma para siempre su relación con lo cotidiano y con el elemento agua. No es solo un cambio de hábitos, sino una reconfiguración profunda de su percepción del mundo y de su lugar dentro de la matriz energética universal. Pero el secreto del agua y del tiempo es solo una de las muchas capas de un conocimiento más vasto que ha sido deliberadamente ocultado por aquellos que no desean su empoderamiento. Existen otros portales invisibles, otras interacciones aparentemente inofensivas en su día a día que, de no ser comprendidas con sabiduría, roban su luz, sabotean su destino y la manifestación de su verdadero ser. Porque, ¿qué sucede cuando la energía no solo se drena por descuido, sino que es activamente extraída por fuentes insospechadas, por entidades o incluso por personas que se alimentan de su vibración sin que usted lo perciba? Esto nos a explorar el siguiente velo de la verdad, una revelación aún más perturbadora sobre los verdaderos depredadores energéticos. ¿Está listo para confrontar esta realidad y reclamar su soberanía? La próxima verdad aguarda en lo que ahora se desvela. Trasciende la fugacidad digital. No es una tendencia, sino eco de sabiduría ancestral,
celosamente custodiada. Imaginal, como el corazón de un templo oculto, donde el conocimiento se revela con solemnidad. Legado por linajes de monjes y maestros orientales, su vida fue testimonio de pureza y poder. Esta verdad no se busca. Despierta en usted cuando su espíritu está alineado, preparado para sentir el pulso de lo eterno que yace en su interior, aguardando el momento propicio para manifestarse y guiar su camino. Estos guardianes silenciosos, desde los ermitaños del Tíbet hasta los sabios de los templos Shaolin, comprendieron la esencia de la energía y la conciencia universal. Ellos no almacenaron meros datos, sino que vivieron la sabiduría codificándola en rituales milenarios, artes marciales sagradas y profundas meditaciones. Su propósito fue preservar su pureza para un despertar futuro, cuando la humanidad estuviera lista para recibirla sin distorsión. Hablaban de chakras, meridianos y la interconexión cósmica, no como teorías abstractas, sino como realidades palpables que moldearon su existencia y que usted también puede aprender a sentir y manejar. Su enseñanza es una vía hacia la maestría interna, y el dominio de su ser en gran parte de esta revelación yace velada en textos que a menudo se consideran perdidos, o incluso prohibidos. Pensemos en los sutras esotéricos de Vajrayana, o los misteriosos manuscritos herméticos que resguardan claves alquímicas fundamentales. No son simples libros de historia, sino mapas codificados para la transmutación interior. Sus símbolos y parábolas exigen una llave, un guía, para desentrañar el significado profundo que las sociedades dominantes y los poderes ocultos intentaron suprimir durante siglos. Aquí no hay lecturas literales. Es un viaje al alma de la tradición, donde cada palabra es un portal, cada símbolo, una epifanía, esperando ser decodificada por el iniciado en esta sabiduría. No es para el consumo rápido o la superficialidad, es para la digestión profunda, para la alquimia interna que transforma el plomo de su ego en el oro puro de la conciencia expandida. Es por eso que nunca fue ni será una tendencia. Una tendencia se consume y se olvida. La sabiduría ancestral se integra, se vive, se encarna. Exige disciplina rigurosa, autoobservación constante y una voluntad inquebrantable para enfrentar sus sombras más profundas. Le desafía a cuestionar cada creencia impuesta, a desmantelar la ilusión de lo conocido, construyendo una nueva realidad basada en la verdad cósmica que resuena en cada fibra de su ser. Un camino de retorno a su esencia. Comprenda, entonces, que este legado de los antiguos no es una reliquia polvorienta de un pasado distante, sino una fuerza viva, activa, que nos equipa para los desafíos actuales y futuros. Solo al beber de esta fuente primigenia, al entender la profundidad y la seriedad con la que se custodiaron estas verdades supremas, podrá usted discernir la verdadera naturaleza de las amenazas invisibles que acechan en el velo de lo cotidiano y de lo oculto, porque aquellos que han usurpado el conocimiento y lo han distorsionado para su propio beneficio, son los mismos que han creado las trampas energéticas de las que debemos liberarnos. La siguiente revelación le mostrará cómo reconocer sus huellas y cómo su propia energía es un botín codiciado. Observe el enigma de Lucía y Clara al modificar algo tan mundano como la hora de su ducha. Desvelaron una mejora asombrosa en su bienestar. No es casualidad. Este hecho, trivial en apariencia, es un susurro del cosmos. El agua, elemento primordial, que nos da la vida, es mucho más que una sustancia física. Es un conductor de memoria, un espejo vibracional, un puente entre lo material y lo etéreo. Los antiguos siempre supieron que el tiempo de un acto purificador no es arbitrario. Cada momento del día posee una firma energética única, una marea etérica que nos envuelve, interactuando con nuestra propia esencia. Esto no es un simple truco, sino el eco profundo de una sabiduría ancestral que el tiempo ha intentado borrar. Desde los sacerdotes egipcios de la antigua Kem hasta los chamanes de las cumbres andinas, la veneración del agua iba de la mano con la comprensión de su poder como catalizador de cambio y transformación. El agua es, en esencia, memoria líquida, capaz de retener, transmitir e incluso amplificar las vibraciones de su entorno. Ciertas escrituras herméticas, como fragmentos velados del apócrifo Kojisi Ismeraudao Jitot, oculto a la mirada profana en las bóvedas de conocimiento que aún resisten, revelan las horas acuáticas. Estos son periodos específicos del ciclo solar y lunar en los que el agua adquiere propiedades energéticas singulares, una cualidad mística. Las inmersiones realizadas durante estas ventanas cósmicas podían purgar no solo los cuerpos físicos, sino también los sutiles, disolviendo nudos energéticos y restaurando el equilibrio áurico. Era la alquimia del alma, manifestada a través del elemento más básico. Piense, por un instante en sí. El agua puede ser informada por las intenciones y las vibraciones del entorno. ¿Qué sucede cuando se fusiona con la energía temporal específica de un amanecer o un anochecer? El cuerpo humano, ese microcosmos perfecto,
no es más que un sistema resonante. Sus meridianos, sus chakras, cada una de sus células, vibran a frecuencias determinadas. Al sumergirse en agua cargada con la energía de una hora acuática particular, el cuerpo se expone a un campo vibratorio que puede realinear sus propias estructuras energéticas. Es como afinar un instrumento musical desafinado. La rescue del agua en el momento justo reajusta las cuerdas internas de su ser, armonizando su frecuencia. Los testimonios de Lucía y Clara, aunque modernos, son un eco vivo de estas verdades arcaicas, un conocimiento que ha sido sistemáticamente suprimido, pero que nuestra propia intuición aún anhela recordar y manifestar en esta revelación. Va mucho más allá de un simple consejo de higiene. Es una profunda lección sobre la interacción íntima entre su campo bioenergético y las fuerzas invisibles que le rodean a cada instante. La elección del momento para purificarse no es solo un acto de limpieza física, sino un ritual consciente que puede potenciar su conexión con el fluir incesante de la energía universal. Si decide bañarse al amanecer, estará absorbiendo la energía de iniciación, la chispa de la creación para el día venidero, limpiando las estancaciones de la noche y preparándose para recibir nuevas impresiones vitales. Si lo hace al anochecer, estará realizando un rito de liberación, descargando las tensiones y las energías densas acumuladas durante el día, preparando su templo interior para el reposo profundo y la regeneración onírica. Tal como lo hacían los sacerdotes al finalizar los ciclos sagrados en los templos, la experiencia de Lucía y Clara, entonces, trasciende el mero bienestar físico. Es una invitación velada a explorar la alquimia del tiempo y el agua en su propio ser. Anés es la confirmación palpable de que la sabiduría ancestral no es una reliquia polvorienta de un pasado distante, sino una herramienta viva, activa, esperando ser redescubierta por aquellos con ojos para ver, comprender cómo sincronizar sus rituales diarios con las corrientes cósmicas. Le empodera de forma inaudita, le permite tomar el control de su propia energía, blindándose de manera efectiva contra las influencias discordantes que buscan perturbarle. Pero esté alerta a este mismo principio de resonancia que puede elevarle. Es también la llave que ciertas fuerzas ocultas utilizan con maestría para manipular y drenar su energía. Reconocer estas trampas es el siguiente paso crucial en este sendero de revelación que apenas comenzamos a transitar en el agua. Esa esencia diáfana y vital es para el iniciado mucho más que una simple sustancia. En las venerables tradiciones budistas y las profundas enseñanzas orientales, el cuerpo no es una masa inerte sino un campo vibratorio, un complejo entramado de energías sutiles. Dentro de esta comprensión, el agua emerge no solo como un purificador físico, sino como el conductor primordial de esa energía, un receptáculo consciente capaz de memorizar, transmitir y amplificar cada resonancia. Imaginen por un instante las venas de la Tierra, esos ríos y océanos, como circuitos que transportan no solo sedimentos, sino también la impronta etérica de todo cuanto tocan. Este entendimiento desvela una capa oculta de la realidad. El agua es un espejo que refleja la conciencia y un canal que la modula. Su capacidad de retener patrones vibratorios trasciende la lógica materialista, anclándose en una sabiduría ancestral que las ciencias modernas apenas comienzan a atisbar. Desde los templos sagrados de Casia hasta los monasterios tibetanos, ocultos entre las cumbres nevadas. El agua ha sido el pilar de incontables ritos y misterio. Los antiguos Vedas no solo la veneraban como deidad, sino que codificaban en sus himnos su capacidad para ser infundida con mantras y oraciones, transformándola en un elixir de poder, el llamado Amrita, o néctar de la inmortalidad. Los Taoístas, en su búsqueda de la longevidad y la armonía con el Yi, observaban cómo el agua estructuraba su energía interna al fluir por el cuerpo, entendiendo que su pureza impactaba directamente la calidad de su fuerza vital. Existen manuscritos herméticos y papiros egipcios que describen complejos métodos para programar el agua, imbuyéndola con intenciones de curación, protección o incluso clarividencia. Se creía que, con una memoria cristalina, podía grabar patrones de energía y luego liberarlos al ser consumida. Esto no es fantasía, sino el fundamento de una ciencia perdida, una alquimia del espíritu y la materia en sí. El agua externa es un conductor, ¿qué decir del vasto océano que reside en nuestro interior? Nuestro cuerpo, compuesto en su mayoría por este elemento vital, es un microcosmos, donde el principio de la conducción energética se manifiesta con una potencia inaudita. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención que albergamos, no solo se registra en nuestra mente, sino que resuena y reestructura el agua dentro de nuestras células. La ansiedad y el miedo cristalizan el agua interna de una manera discordante, creando bloqueos y estancamientos en nuestros canales energéticos, aquellos que los orientales llaman nadis y meridianos. En contraste, la gratitud, el amor
y la compasión. Generan patrones armónicos y vibraciones elevadas, permitiendo que la energía vital, el prana o chi, fluya sin obstáculos. Esta es la esencia de la alquimia interior, en la transformación consciente del agua de nuestro ser, de nuestras emociones y pensamientos, en un elixir de bienestar y expansión. Al purificar nuestra conciencia, purificamos el agua que nos compone, y con ello, elevamos nuestra frecuencia vibratoria. Pensemos en los antiguos sanadores del lejano oriente, o los chamanes de las tribus ancestrales, quienes no veían la curación como un mero acto físico. Su sabiduría radicaba en la comprensión profunda de que la enfermedad es una disonancia energética, un patrón desarmónico grabado en el agua del cuerpo. Ciertas prácticas tántricas y sánscritas detallan cómo los adeptos utilizaban recipientes de cobre o plata, llenos de agua purificada, para cargar el líquido con sonidos sagrados, mantras o visualizaciones específicas. Esta agua, energizada por la intención concentrada y el poder vibratorio de la voz, era luego ofrecida al enfermo para beber o para lavar la zona afectada. No era la composición química del agua lo que actuaba, sino la información etérica, que ahora portaba un código de sanación que resonaba con el campo energético del paciente, disolviendo bloqueos y restaurando el equilibrio. Un texto apócrifo de Nag Hammadi, aunque no directamente sobre el agua, alude a la capacidad de los elegidos de infundir el aire y los elementos con su gnosis, susurrando que la materia es moldeable por la voluntad pura. La sanación era por tanto un acto de recodificación, una armonización de la matriz acuática del ser en este entendimiento del agua, como un conductor y memorizador de energía. Nos lleva a una profunda reflexión en sí. Nuestras propias intenciones pueden transformar el agua de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con el agua que bebemos, la que nos rodea, la que se encuentra en los alimentos, o incluso la que compone la atmósfera que respiramos? La revelación es esta: el agua es un agente activo en el intercambio energético, no un mero espectador. Su neutralidad la convierte en un medio perfecto para transmitir y reflejar tanto las bendiciones como las maldiciones, tanto la luz como la sombra, y aquí yace la clave para discernir esas trampas de las que hablamos antes. Si fuerzas ocultas pueden manipular la resonancia para drenar nuestra energía, es posible que utilicen el agua como un medio, como un invisible cable etérico, para proyectar sus influencias. ¿Cómo podemos entonces protegernos? Y más importante aún, ¿cómo podemos transformar el agua de nuestro entorno y de nuestro ser en un escudo inexpugnable y un faro de nuestra propia luz? Esto nos lleva a la profunda necesidad de comprender las verdaderas fuentes de estas influencias y el arte de purificar no solo el cuerpo, sino también el campo vibratorio que nos envuelve. Hemos desvelado el alma del agua, su capacidad de memoria y su función como espejo etérico para nuestras intenciones. Pero este lienzo líquido no flota en un vacío atemporal. Así como el océano cósmico tiene sus mareas, el éter que nos rodea, el mismo aliento del que estamos hechos, pulsa en ciclos incesantes, alterando la densidad del velo entre lo visible y lo invisible. La sabiduría ancestral advierte que hay momentos precisos en los que este velo se adelgaza, haciendo nuestra esencia inusualmente receptiva o vulnerable a las corrientes que fluyen en el vasto océano energético. Es en la quietud profunda de la noche, entre las 2 y las 5 de la madrugada, cuando este velo se vuelve translúcido, el pulso de la conciencia colectiva se silencia, y el subconsciente libera energías ocultas. Es el momento de sueños vívidos y mayor permeabilidad a planos astrales, entidades errantes y corrientes discordantes en nuestro campo áurico. Antiguos textos, como fragmentos del libro de Thoth, aluden a este periodo de máxima interacción con lo no corpóreo en un tiempo de gran poder para la invocación, pero también de profunda exposición para el desprevenido en este instante de vulnerabilidad. La ducha puede ser una brecha energética. El agua es conductor y memorizador. Vuestro campo áurico está en su punto más poroso y receptivo. Un chorro de agua no purificada genera un choque vibratorio, despojándoos de la capa protectora justo cuando más la necesitáis. Antiguas tradiciones insistían en el baño consciente, nunca a la ligera en periodos de transición astral. El agua, imán de corrientes etéricas, podría arrastrar más de lo que lava, exponiendo el campo a influencias indeseadas, un velo rasgado al viento cósmico por hilo. Muchos textos ocultos y prácticas de místicos de antaño desaconsejaban perturbar el descanso profundo en esas horas, salvo meditación o viaje astral consciente con protección. El cuerpo, en ese lapso, está en su estado más regenerativo, energía vital concentrada en la reparación y asimilación onírica. Una interrupción brusca desequilibra este proceso dejando microfisuras en el aura. Por ellas, la energía personal puede filtrarse o ser drenada, por lo que pulula en los éteres nocturnos. Es un momento para la quietud reverente, no para la agitación superficial,
¿Qué significa esto para el buscador? No es prohibición, sino invitación a la sintonía, a comprender los ciclos naturales y mareas energéticas, nuestra conexión intrínseca al pulso cósmico. La alquimia reside en discernir estos ritmos y actuar en armonía, transformando vulnerabilidad en conciencia y riesgo en oportunidad. ¿Pero cómo? Con este conocimiento, proteger y fortificar nuestro campo energético más allá de una ducha, como convertirnos en faros inexpugnables de nuestra luz, capaces de navegar las corrientes tumultuosas del éter y trascender las limitaciones de lo que creemos saber sobre el espacio y el tiempo. La verdadera protección no reside en la evitación, sino en la comprensión de las corrientes invisibles. Cada instante es una sintonía, una oportunidad para transformar la vulnerabilidad en soberanía energética. Lo desvelado hoy es solo un fragmento del vasto océano de la sabiduría arcana, un eco del susurro primigenio. Ahora dime, alma buscadora, así, el agua es espejo, y la noche, umbral. ¿Qué otros velos se levantarán para quienes se atrevan a beber de la fuente de su propia alquimia interna? Si estas verdades resuenan en tu esencia, comparte esta luz con quienes anhelan despertar. Suscríbete a Oeschika Unau, un faro de conocimiento, y únete a nuestra hermandad que descifra los enigmas. Tu presencia fortalece nuestro sendero. Tu próximo paso en esta odisea, el portal aguarda. Adéntrate en la danza de los arcanos en cómo forjar tu escudo de luz. Un sendero hacia la invulnerabilidad.